Muy buenas tardes. Voy a presentar mi plan de tesis cuyo tema es la obesidad como factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes que acuden al Centro de Salud tipo C Las Palmas. Mi nombre es Alison Romina Plaza García, estudiante de quinto semestre de la carrera de Enfermería, y mi proyecto corresponde a la asignatura de Metodología de la Investigación 2 con la docente Magíster María Teresa Torres Rodríguez y mi tutora, la Magíster Julia Rosa Prieto. A manera introductoria, en mi planteamiento del problema, la diabetes mellitus engloba enfermedades metabólicas caracterizadas o que lo que tienen en común es una hiperglicemia, es decir, niveles de glucosa altos en la sangre. Podemos determinar que los niveles normales de glucosa van de 60 a 100 miligramos por decilitro. Cuando estos valores se exceden, esto también es dependiendo de los laboratorios, podemos decir que se habla de una hiperglicemia. ¿Por qué se da o por qué se genera la diabetes mellitus? Por un problema con la insulina, ya sea por defectos en la segregación de la misma de manera total o parcial y por una resistencia a la hormona. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2 se da en el primer caso, que es un defecto en la segregación parcial de insulina. Dentro de los factores de riesgo que se encuentran en diabetes mellitus están los modificables y los no modificables. Dentro de los no modificables se encuentran todo lo referente a factores hereditarios o madres con diabetes gestacional. Y dentro de los modificables está mi problema actual, que es la obesidad. En Esmeraldas, en el sector Las Palmas, existen dos unidades educativas: la Unidad Educativa Fiscomisional Nuevo Ecuador y la Escuela General Básica Fiscal Ricardo Paredes Romero. Además de esto, también existen locales de comidas rápidas. ¿Esto qué significa? Que va a haber más facilidad en los adolescentes porque las comidas son asequibles para ellos, son con precios muy económicos y son de alta carga de carbohidratos. Los objetivos que he planteado es, primero, analizar la obesidad como un factor de riesgo en adolescentes para padecer diabetes mellitus tipo 2 en el Centro de Salud tipo C Las Palmas. Y dentro de los específicos he establecido determinar la incidencia y prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes, identificar los factores socioeconómicos que predisponen a la diabetes mellitus tipo 2 y comparar la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes según su actividad física o inactividad física. El árbol del problema. Arrancamos desde las causas, que son los hábitos alimenticios que tengan los adolescentes, factores hereditarios, actividad física, situación sociodemográfica, el problema principal, que es la diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes, que tengan también obesidad y como efecto que va a generar una dieta cetogénica, una hipertensión arterial, insuficiencia renal y posibles también problemas visuales, es decir, consecuencias de nuestro problema que es la diabetes mellitus. Este estudio permitirá comprender los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en los adolescentes de este determinado sector, en particular centrado en la obesidad? Además, contribuye para la implementación de nuevas estrategias centradas en promoción y prevención de salud, sobre todo orientadas al autocuidado y a la correcta alimentación, en especial en niños, adolescentes y en sus cuidadores, que son los que preparan sus alimentos. Estos resultados de esta investigación van a ser de beneficio para los adolescentes de este sector y en general para el Ministerio de Salud Pública. Dentro del capítulo 1 está el marco teórico y dentro de este las bases teóricas. En la diabetes mellitus existe una disfunción del páncreas, que es un órgano que está situado detrás del estómago y tiene dos funciones, es decir, es una glándula mixta, tiene una función exocrina y una función exógena y endógena. Dentro de la función endógena u hormonal se encuentran los principales protagonistas, que son los islotes de Langerhans, en donde se encuentran las células alfa, beta y delta, correspondientes a la segregación de glucagón, insulina y somatostatina, que estas son hormonas que van a estar encargadas de regular o encargada de controlar los niveles de glucosa en sangre. Y la parte exógena, que es la que va dirigida desde el conducto de Wirsung, que comunica con el páncreas, a través del cual van a segregarse los jugos pancreáticos a través de la ampolla de Vater y desencadenar en el intestino delgado, específicamente en la segunda porción del duodeno. La diabetes mellitus ocurre cuando las células del cuerpo ya no ejercen una respuesta a la insulina y como consecuencia no transforman esta glucosa. Se estima que las personas que son más propensas a desarrollarla son las personas que padecen sobrepeso. Además que tienen una dieta hipercalórica, son sedentarias y tienen antecedentes de diabetes mellitus.
Dentro de los antecedentes, en 2018 Pascuelo et al. Realizaron un estudio observacional, descriptivo y transversal destinado a 1.206 mujeres adolescentes, en el que se determinó los niveles séricos de insulina. Como resultados, se obtuvo que el 25.1% de la población fue obesa, dentro de la cual el 28.1% presentó resistencia a la insulina. En otro estudio de Barquera et al. Se demostró que la prevalencia de la obesidad sigue aumentando, independientemente del nivel socioeconómico, región o localidad. Vega, en 2020, realizó una investigación en donde englobaba los hábitos alimenticios y el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en personas que tienen un diagnóstico de obesidad. Por otro lado, en 2020, González et al. Realizaron una investigación en la que se determinó que la diabetes mellitus tipo 2 y en conjunto con otras enfermedades son las pandemias del siglo XXI. Y esto ha aumentado debido a la epidemia de la obesidad, es decir, como consecuencia de la obesidad. Dentro de las bases legales, en esta investigación se cumplirá con el artículo 6, número 5A y número 19 en este artículo, en los cuales se dicta, regula y controla la correcta aplicación de la normativa para la atención de patologías consideradas como catastróficas. En el número 19 se manifiestan políticas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. En el artículo 11 de la Ley Orgánica de Salud se garantizan programas de estudio en establecimientos de educación, porque este trabajo no solo es del sistema de salud, sino también va en conjunto con las escuelas y colegios. En el artículo 12 de la Ley Orgánica de Salud se observa que la comunicación en salud está orientada a desarrollar en la población hábitos y estilos de vida saludables. En el artículo 16 se presenta que el Estado establecerá una política de seguridad alimentaria y nutricional, y en el 18 se desarrollarán actividades de información, educación, comunicación y participación comunitaria que van a estar dirigidas al conocimiento nutricional de los alimentos, su calidad, su suficiencia e inocuidad. Dentro del capítulo 2 están los materiales y métodos. El área de estudio, el Centro de Salud Tipo C Las Palmas, fue inaugurado en 2016 en el gobierno del expresidente Rafael Correa y cuenta con algunos servicios. Dentro de su cartera de servicios podemos observar medicina general en consulta externa, odontología, salud mental, obstetricia, ginecología, pediatría, nutrición, laboratorio y rayos X. El tipo de estudio que se realizó es cuantitativo, de corte longitudinal ambiespectivo, de alcance analítico observacional y enfoque correlacional. La población serán los pacientes con obesidad y diabetes mellitus tipo 2, es decir, ambas. Ambas y por separados, que acudieron al Centro de Salud Tipo C Las Palmas. Y la muestra se determinará con la fórmula para hallar el tamaño muestral, que es la que vemos a continuación. El método es empírico, enfocado especialmente en la observación, pues se estudiará de forma directa a los objetos de investigación. Las técnicas e instrumentos. La técnica va a ser un muestreo probabilístico aleatorio simple para determinar el tamaño muestral que se estudiará. Además, la observación y la revisión de los documentos personales, historias clínicas y demás de estos objetos de estudio. El instrumento que se usará será el cuestionario, donde se plasmará la información ordenada de los datos recolectados y los resultados observacionales. Para esto se va a obtener la aprobación de las personas implicadas en esto a través de un consentimiento informado, y se les dará a conocer también que toda la información se va a manejar de manera confidencial a través de un código, es decir, no vamos a usar los nombres de los pacientes, y la información recabada será de propiedad de la PUCESE. El análisis de los datos. Se plasmarán los datos en tablas de Microsoft Excel y se porcentualizarán y se representarán gráficamente en diagramas según corresponda. El informe de estas tablas será redactado en Microsoft Word, en donde se detallará cada una. También se analizará la información haciendo uso de la medida de asociación, en particular el odds ratio, que permitirá medir la intensidad de asociación entre una patología y un determinado factor. Para eso vamos a implementar el sistema casos controles. También podemos ver aquí la tabla y la fórmula que se usará. Para la prueba de asociación de ambos factores se utilizará la prueba de chi cuadrado y t-student con datos emparejados ANCOVA. Los resultados de ellos se presentarán gráficamente y para el t-student se utilizará la siguiente tabla y fórmula. Dentro de los aspectos administrativos está el cronograma detallando las actividades que se realizaron entre el mes de noviembre y enero, y el presupuesto, pues ya que se realizará el llenado de los cuestionarios por cada paciente que se estudie. El único capital necesario que será para materiales de imprenta, es decir, que según la muestra que se obtenga, se realizará el presupuesto requerido cuando ya lo haya.
Esta es la operacionalización de las variables. Tengo dos variables, la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad. La definición conceptual es que es una patología crónica endocrina causada por una resistencia parcial de insulina. Y encuentro algunas dimensiones: el diagnóstico, la edad, antecedentes familiares y complicaciones. Indicadores como diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, edad entre 10 y 19 años, los antecedentes familiares con diabetes mellitus tipo 2, y dentro de las complicaciones está el daño ocular, enfermedades crónicas no transmisibles y pie diabético. Por otro lado, la obesidad se puede conceptualizar como un trastorno metabólico que consiste en el exceso de tejido adiposo del cuerpo, en donde encontramos las dimensiones de índice de masa corporal con el indicador de peso, el hábito alimenticio, el indicador dieta, especificando ya en los ítems el tipo de dieta que tiene el paciente, y dentro de actividad física, la actividad o la inactividad. Este es el modelo de instrumento de recolección de datos que fue denominado datos clínicos patológicos, que se divide en 4 secciones: los datos personales, el código que asignemos al paciente, el sexo, su peso al nacer, su fecha de nacimiento, si la madre tuvo diabetes gestacional en su embarazo, la edad actual y la condición del paciente, si va a ser un paciente caso o un paciente control. Dentro de los datos de historia clínica está si el paciente ha sido diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2, la edad del diagnóstico en caso de que haya sido así, la fecha del diagnóstico y el médico tratante al momento del diagnóstico. Los datos patológicos van a ser la fecha, la edad y la glicemia basal del paciente en ese momento. Y por último, el último aspecto es el índice de masa corporal, que está organizado en algunas fechas. Muchas gracias.